Introducción a la ética, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, noveno cuatrimestre. El día de hoy iniciamos nuestra materia ética. La ética no es una materia más que debes leer y recordar para presentar exámenes o trabajos y pasar el curso. Desde luego que tendrás que hacer todo eso, pero la intención no termina ahí. Esta materia pretende constituirse en un instrumento de transformación. ¿En qué sentido? Para empezar, todo trabajo teórico, todo proceso de aprendizaje conduce a un cambio. Nadie es el mismo después de haber leído un libro, visto una película, escuchado música o entablado una conversación. Ese proceso, por lo regular, se lleva a cabo de manera inconsciente. Por el contrario, esta materia pretende que la transformación sea consciente y profunda, para lo cual tendremos actividades. Estas actividades son individuales, por lo tanto realizarás breves trabajos de investigación del tema referido, pequeños ensayos o cuestionarios que deberás resolver solo de manera creativa, con base en el propio texto o valiéndote de información adicional. Hay ciertas palabras que a muchos pueden parecer extrañas o incluso pasadas de moda. Por ejemplo, ética y moral. Pero ¿quién de nosotros no se ha preguntado si ha actuado bien o mal, o si tiene algo que reprochar o alabar de la conducta moral de sus amigos, padres, hermanos o personas públicas? Es inevitable que todo ser humano exprese lo que en lenguaje más técnico se conoce como juicios morales. Estos juicios aparecen cuando manifestamos sentimientos de admiración, indignación, asombro, descalificación, culpa, arrepentimiento y otros similares. La ética es una disciplina filosófica. Las diferentes partes de la filosofía desembocan en la ética. Sobre ella influyen las opiniones, de tal manera que en la ética y por ella se puede descubrir la filosofía general de un pensador. ¿Pero qué es la filosofía? Filosofía es pensar, es ese conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La ética proviene de esa filosofía moral, que estudia específicamente los sistemas de valores que determinan el accionar de los seres humanos y que busca analizar las implicaciones de lo que se considera bueno y malo. El campo de estudio de la ética es la moral, entendido como el conjunto de las normas y de los actos de conducta conscientes y libres. Las características de la ética son las siguientes. La ética es una ciencia, porque es el conocimiento de las cosas por sus causas. La ética es racional, es decir, no es producto de la intuición, instinto o emoción, sino de la razón, del pensamiento. La ética es práctica. ¿Por qué? Porque está hecha para realizarse en la vida diaria y cotidiana. Es normativa, porque da normas para la vida, orienta la conducta, da límites. Y su tema básico es la bondad y la maldad de los actos humanos.
Y bien, así definiremos a la ética. Es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos. Pero, ¿a qué nos ayuda la ética? ¿Cuáles son sus beneficios? La ética nos ayuda a entender qué es lo correcto, aceptar el costo de lo que hacemos, esa responsabilidad al actuar. Nos da la capacidad de cuestionar y de desarrollar nuestra conciencia a través de ese cuestionamiento. Así nos permite ser fieles a la idea de quiénes somos. Moral y ética no son lo mismo. La moral es ese conjunto de reglas y valores que interiorizamos como grupo. La moral se manifiesta en nuestro comportamiento, mientras que la ética localiza ese comportamiento específico y lo estudia. Una teoría ética es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, es decir, justificar su validez y legitimidad. Como toda moral, consiste en una serie de preceptos o normas, como por ejemplo, busca el término medio, haz lo que beneficie a la mayoría, y una serie de valores, como la templanza, la utilidad, la felicidad. La teoría deberá justificar precisamente estas normas y valores. Según el tipo de fundamento que proporcione, hablaremos de un tipo de teoría ética o de otro. Así, serán teorías distintas las que conciben y defienden la moral como una búsqueda de la vida buena o como el cumplimiento del deber. El intelectualismo moral dice que conocer el bien es hacerlo. Por lo tanto, no hay personas malas sino ignorantes, y no hay personas buenas si no son sabias. En el eudemonismo se tratan las éticas que consideran la felicidad, el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar. Para el hedonismo, todo lo que te da placer es bueno. El sabio que se conduce razonablemente y no escoge a lo loco lo que puede ser solo aparentes placeres, logrará una vida más tranquila y feliz. En el estoicismo, todas las doctrinas éticas defienden la indiferencia hacia los placeres y dolores externos y la austeridad en los propios deseos. En el lusnaturalismo ético, se dice que las personas se encuentran en su interior una luz natural o ley natural que determina lo que está bien y lo que está mal, gracias a que ésta participa de la ley eterna o divina. Y el formalismo establece cuál es la forma que deben tener todas las normas para ser morales. Se dice que son solo aquellas normas que son o pueden ser universales. En el emotivismo, la función que poseen los juicios y las normas morales es influenciar en los sentimientos y en la conducta del interlocutor. Por lo tanto, las normas morales son expresiones de aprobación o desaprobación. El utilitarismo considera que todo lo útil es bueno. Y por último, en la ética discursiva, las normas morales aceptadas solo van a tener validez cuando hay un consenso, un diálogo, por lo cual se llegaron a ellas. Esta situación de diálogo debe de cumplir una serie de requisitos. Todos los afectados por una misma norma deben participar en su discusión. Todos los participantes deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender sus posturas. Y no pueden existir coacciones de ningún tipo. Así, los participantes deben intervenir en el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento. Si observamos claramente, el objetivo de la ética permite una convivencia o coexistencia moral de las personas. Al estudiar la ética es necesario identificar qué son los actos del hombre y los actos humanos. Ambos son ejecutados por el hombre. En esto se asemejan.
Pero los actos humanos son ejecutados conscientemente y libremente, es decir, en un nivel racional, a diferencia de los actos del hombre, que carecen de conciencia o de libertad o de ambas cosas. Los actos humanos son originados en la parte más típicamente humana del hombre, es decir, en sus facultades específicas como son la inteligencia y la voluntad, mientras que los actos del hombre solo pertenecen al hombre porque él los ha ejecutado, pero no son propiamente humanos, porque su origen no está en el hombre en cuanto hombre, sino en cuanto animal. Por ejemplo, ordinariamente leer, escribir, trabajar, comer, etc. son actos humanos porque se ejecutan de un modo consciente y voluntario. Por el contrario, los actos ejecutados durante el sueño o distraídamente los actos mecánicos o automáticos como caminar, etc., son típicamente actos del hombre. Nuestra naturaleza, que es de carácter racional, se manifiesta a través de estas facultades humanas. La primera es la facultad racional, es decir, la inteligencia, que nos permite conocer la verdad que encierra todo lo que existe a partir de los datos que nos dan los sentidos. Busca la verdad. Después tenemos la voluntad, que es una facultad racional que nos llevará a querer el bien que la inteligencia nos presente como verdadero y que pondrá en movimiento a todas las otras facultades para conseguirlo. A través de ella se actúa. Y tenemos la tercera facultad del ser humano, que es la afectividad. Esa facultad no es racional, sino una característica que el hombre comparte con los seres irracionales. Y esa se expresa a través del sentir. Desde el punto de vista de la ética, gracias a la libertad es como se hace posible un acto humano. Sin libertad no hay ética posible. La libertad humana es una cualidad de la voluntad, por la cual elegimos un bien con preferencia a otros. Esta elección es un bien, lo cual no significa que siempre elegimos bien. Pero existe algo más que nos ayuda a actuar de determinada manera. Eso es la intención. La intención es aquella finalidad que tiene una persona para ejecutar un acto concreto. Muchas veces esa intención ni siquiera es dada a conocer. Puede quedarse totalmente oculta para todas las otras personas sin poderlo identificar. La ética consiste, pues, en valorar. No estudia tanto lo que es como lo que debe de ser. Ahora bien, si vamos a valorar a lo largo del curso, es bueno que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que es un valor. La axiología estudia los valores. Un valor es un principio, virtud o cualidad que caracteriza a una persona, una acción o un objeto. A continuación veremos las características de los valores. Los valores tienen polaridad, positivos y negativos. Pero el valor negativo es solo una privación del correspondiente valor positivo. Los valores son trascendentes, nunca se agotan, es decir, solo se dan con toda su perfección en su propia esencia, pero en su existencia real se dan con una gama muy variada de perfección. De esta manera son preferibles, lo cual indica la base de una relación con el hombre que se inclina hacia ellos en cuanto los capta, es decir, son atractivos a la voluntad. Se establece que no existe dependencia, por sí solos no existen, y que hay una jerarquía, es decir, una orden de preferencia por los seres humanos para elegirlos.
Con todo esto son objetivos, o sea, no dependen en su existencia y grado del conocimiento o juicio que de ellos profiera alguien en particular. Los valores éticos son aquellas cualidades o virtudes que rigen la conducta del ser humano. De alguna manera son guías del comportamiento y son normalmente aceptados de manera social, ayudando a diferenciar lo que es correcto o no. Así, el ser humano adquiere la capacidad para sentir, juzgar, deliberar, actuar conforme a valores morales. Esto es la conciencia moral, el sentirse obligado, involucrado a actuar de determinada manera. La conciencia moral se refleja en cada uno de los actos del hombre y consiste en ese conjunto de normas y valores que rigen su actuar en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo. Para nosotros es importante reconocer que existe un código ético para los comunicólogos, que de alguna manera verán reflejados los principios y valores de nuestra actividad y de nuestra conducta. A lo largo de esta materia iremos estudiando los valores y las normas que nos permitan trabajar por el bien común. Ética y comunicación. El hombre es un ser histórico y social. La comunicación entre los hombres es vital y significa compartir unas mismas formas lingüísticas y simbólicas con el fin de llegar a una comprensión común. Pasamos la vida hablando y comunicándonos con otros. Así, la comunicación implica el compartir. Hemos llegado hasta la comunicación de masas, donde la tecnología tiene un papel preponderante. Pero bien, recordemos algunos conceptos básicos sobre comunicación. Algunos de ellos ya han sido tratados en anteriores materias. ¿Cuál es el origen de la comunicación? La comunicación viene del término comunis, que es hacer común, hacer comunidad, y tiene como meta u objetivo el compartir a través de los mensajes. Existen diferentes formas de comunicación, que es la verbal, la no verbal, la interpersonal, la intrapersonal, la comunicación en pequeños grupos y comunicación de masa. Y dentro del proceso comunicativo existen varios elementos, como son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, la retroalimentación y los ruidos e interferencias. La comunicación fue creada para la convivencia humana. Así, la información es un derecho humano, indicado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Es el derecho a la información, como tal, un derecho adquirido o una libertad fundada en el ser humano? Recordemos que la libertad es la facultad de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. El derecho a la información se fundamenta en una libertad, la libertad de expresión, que nos permite articular ideas y opiniones sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Por lo tanto, el derecho a la información
es un acto libre donde debe reconocerse la dignidad y la igualdad, ya sea de los que participan al recibir la información, de los que se está hablando o del que transmite. ¿Qué significa dignidad? Dignidad es aquel derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado, no importando las características que posea. Y además de ser respetado y valorado, tiene derecho a ser tratado de manera justa, igual que todas las personas. Los comunicólogos, a través de los distintos medios que manejamos, a través de los distintos mensajes que estructuramos, sean publicitarios, sean periodísticos, manejamos informaciones y opiniones. Es decir, nosotros transmitimos mensajes, pero a su vez transmitimos también una crítica sobre la información que manejamos. Sobre estos dos puntos, informaciones y opiniones, recae el derecho a la información. La información es la difusión de un hecho real con trascendencia pública. Tenemos, por ejemplo, las noticias. ¿Qué características deben de poseer? Bueno, esa información debe ser conforme a la realidad, no debe de ser engañosa. Debe ser completa, no voy a transmitir pedazos del texto o solamente porciones de lo que sucedió. Debe de ser completa y debe de ser asequible y rápida, o sea, debe de ser de alguna manera accesible al público. Estas características van a hacer que yo pueda transmitir de manera adecuada esa información. ¿Y qué pasa con las opiniones? Nosotros como comunicólogos debemos de reconocer una opinión y saber que es una forma de comunicación subjetiva y valorativa. Es decir, está permeada por las ideologías, las creencias y los valores de quien la transmite. Pero ¿cuál es el fin de la opinión? Que exista una crítica constructiva que esté al servicio de la comunidad y no al servicio individual. Para ello pueden existir una pluralidad de opiniones, pero no de noticias. El derecho a la información requiere otro subderecho, que es el de acceder directamente a las fuentes, es decir, derecho a investigar. Todo esto con el fin de que el comunicador preste un servicio a la comunidad. También tiene el derecho a recibir información y opiniones y la posibilidad de negarse a recibirlas y sobre todo a transmitirlas. Otro derecho fundamental es el derecho a la intimidad. Este derecho está totalmente relacionado con la privacidad, que se refiere a todo lo relacionado con la vida personal que debe de ser mantenida de forma íntima y secreta. La privacidad ha sido reclamada como un derecho, es decir, yo tengo derecho a mantener de manera privada mi familia, mi trabajo, mi sueldo, mi vivienda, etc. Y en muchas ocasiones, con la excusa del derecho a la información y la libertad de expresión, se ha puesto en peligro el derecho a la intimidad. Pero bien, ¿cuáles son las actitudes éticas del comunicador? Lo primero es que tenga una formación de una opinión crítica madura, y esto se consigue solo mediante una actitud de diálogo por parte de todos los integrantes del proceso de comunicación. Asimismo, es importante que los medios de comunicación y los profesionales de la información fomenten el diálogo entre los ciudadanos que permita una aproximación a la verdad y que también permita la aceptación de la opinión del otro, la interpretación y la valoración de la información. Lo siguiente es pasar de una actitud de poder a una actitud de servicio. Se dice que los medios de comunicación
tienen poder y esto lleva razón. Pero el comunicador ha de tener en cuenta que los oyentes son personas o interlocutores válidos con los que se está obligado a entender. No son simples instrumentos a su servicio o para su promoción. No pueden ser susceptibles de manipulación, por lo cual el informador debe de adoptar una actitud comunicativa de respeto y aprecio. Como tercer punto, es importante tomar en cuenta el respeto a los 4 principios básicos de la comunicación, que son la veracidad, la imparcialidad, la integridad y la justicia. Todo profesional al realizar un mensaje debe de respetar los contenidos mínimos de una moral cívica como es la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y tiene la obligación de educarse en el valor del diálogo y del respeto a la opinión del otro. Es necesario considerar la influencia que ejercen los medios de información en los mensajes que se transmiten a la infancia y a la juventud.